Era una madrugada silenciosa de invierno. Martín, un estudiante universitario que solía volver tarde de sus clases nocturnas, se encontró caminando por un atajo solitario que pasaba junto a unas casas abandonadas en las afueras del pueblo. Siempre había escuchado rumores de que ese terreno pertenecía a una familia que desapareció en los años 90, dejando todo atrás: muebles, fotografías, incluso la vajilla en la mesa, como si alguien los hubiera arrancado de su vida de repente. Esa noche, el frío calaba en los huesos y la niebla hacía imposible ver más de unos metros. Cuando pasó frente a la verja oxidada de la propiedad, escuchó un crujido seco proveniente del interior. Se detuvo, convencido de que solo era un animal buscando refugio. Pero entonces, el sonido de pasos lentos y arrastrados empezó a resonar en la madera de la vieja casa. Martín sintió que alguien lo observaba desde una ventana oscura. Su corazón se aceleró. A pesar del miedo, la curiosidad pudo más. Dio un par de pasos hacia la entrada, mientras la puerta principal se abrió por sí sola con un chirrido agudo que rompió el silencio de la noche. Al cruzar el umbral, Martín sintió el aire denso, cargado de polvo y un olor agrio, como de algo podrido. La linterna de su celular apenas iluminaba la sala, donde los muebles seguían cubiertos con sábanas amarillentas y desgarradas. Las paredes tenían fotos enmarcadas, pero los rostros estaban arañados, como si alguien los hubiera borrado con furia. En la mesa del comedor aún quedaban platos con comida petrificada, cubierta de moho. Era como si la familia hubiera huido en medio de la cena. El ambiente estaba tan cargado que cada paso parecía despertar ecos que no pertenecían a él. En algún lugar de la planta superior, algo cayó con un golpe seco. Martín tragó saliva y trató de convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, cuando encendió la linterna hacia el pasillo, vio algo que lo hizo retroceder. Una figura alta, inmóvil, se encontraba al final, mirándolo fijamente. No podía ver su rostro, solo una silueta rígida y oscura que parecía flotar ligeramente sobre el suelo. Y entonces, sin moverse, esa presencia exhaló un suspiro largo y profundo que heló la sangre de Martín. Martín retrocedió hasta sentir la madera húmeda de la puerta principal contra su espalda. Pero cuando giró la cabeza, la salida estaba cerrada, como si nunca hubiera estado abierta. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos desbocados de su corazón. De pronto, un murmullo apenas audible comenzó a extenderse por las paredes, un murmullo que parecía repetirse en un idioma extraño, gutural, casi como un rezo susurrado. Martín sintió como su piel se erizaba y sus piernas flaqueaban. Caminó despacio hacia atrás, con la linterna temblando en su mano. El haz de luz iluminó un reloj colgado en la pared. Estaba detenido a las 3:07, pero las manecillas vibraban, como si intentaran moverse a la fuerza. Entonces el murmullo se volvió un grito repentino, agudo, desgarrador, proveniente de todas partes al mismo tiempo. Martín se cubrió los oídos, pero el sonido atravesaba su cuerpo, como si la casa misma gritara dentro de él. En ese instante, sintió una ráfaga de aire frío junto a su oído derecho. Una voz clara, femenina, le susurró: «No deberías estar aquí». Martín, paralizado, trató de apuntar la linterna hacia el pasillo otra vez. La silueta seguía allí, inmóvil, pero ahora más cerca. Su respiración se volvió entrecortada, y cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Se giró rápidamente, esperando encontrarla detrás de él, pero solo había vacío. Sin embargo, las paredes crujían como si alguien invisible caminara a su lado. Con pasos temblorosos, avanzó hasta la escalera que llevaba al segundo piso. La barandilla estaba cubierta de arañazos profundos, como si unas garras hubieran rasgado la madera durante años. Martín subió, convencido de que debía encontrar una salida en la planta alta. Pero cada escalón se hundía bajo su peso, como si la casa tratara de devorarlo. Al llegar arriba, vio una puerta entreabierta con una luz tenue parpadeando en su interior. Empujó con cuidado, y el cuarto reveló algo perturbador: muñecos de porcelana alineados en estantes, todos con los ojos arrancados. El suelo estaba cubierto de ceniza, y en el centro había un colchón con marcas de haber sido usado recientemente. No estaba solo el aire en la habitación, se volvió más denso, cargado de un hedor insoportable a sudor y óxido. Martín escuchó el golpeteo de unos pasos descalzos rodeándolo. La linterna comenzó a parpadear, dejando la habitación en sombras intermitentes. En una de esas ráfagas de luz, alcanzó a ver algo imposible: una figura agazapada en la esquina, cubierta con una manta vieja, que se balanceaba de adelante hacia atrás murmurando frases ininteligibles.
Martín dio un paso atrás y la linterna se apagó. La oscuridad fue total. Un segundo después, sintió como unos dedos helados se cerraban alrededor de su muñeca. La presión era tan fuerte que casi lo derriba. Forcejeó y logró liberarse, pero la voz volvió a susurrarle al oído. «Ya no puedes salir». Desesperado, corrió hacia el pasillo, tropezando con los muñecos que caían y se rompían detrás de él como si alguien los empujara. El eco de la risa de un hombre se extendió por toda la casa. Grave, gutural, imposible de ubicar. Mientras corría, Martín notó una trampilla medio abierta en el suelo del pasillo. El aire que emanaba de allí era aún más frío, casi helado, y olía a humedad estancada y metal oxidado. Contra toda lógica, se obligó a abrirla, convencido de que quizá encontraría una salida. Bajó con cuidado por una escalera de hierro que crujía como si fuera a romperse en cualquier momento. El sótano era amplio, pero apenas iluminado por una bombilla que colgaba de un cable pelado, balanceándose como si alguien la hubiera empujado segundos antes. En las paredes había marcas de manos ensangrentadas, algunas frescas, otras secas y antiguas. En él, un círculo de sal estaba dibujado en el suelo, rodeado de velas apagadas. Dentro del círculo había fotografías viejas de la familia que alguna vez habitó la casa. Los ojos de los retratados estaban tachados con tinta negra, igual que en las fotos de la sala. Martín sintió un frío que le caló los huesos cuando vio la última foto. Era de él, tomada esa misma noche, entrando a la casa. Martín retrocedió aterrado, incapaz de comprender cómo alguien había capturado esa imagen. De pronto, las velas alrededor del círculo se encendieron solas, iluminando las paredes. Decenas de figuras se formaron en la penumbra, contornos humanos pegados a los muros como sombras vivientes. Sus rostros eran difusos, pero todos lo miraban directamente. Entre ellos, distinguió a la familia desaparecida. Sus ojos eran pozos negros, y sus bocas se abrían lentamente en un grito silencioso. Las sombras comenzaron a desprenderse de las paredes, avanzando hacia él con movimientos lentos y torcidos. Martín intentó huir por la escalera, pero la trampilla se cerró con un golpe seco, dejándolo atrapado. La risa gutural volvió, más fuerte que nunca, mezclándose con los susurros de los espectros que ahora lo rodeaban. Uno de ellos extendió una mano hacia su rostro, y en el momento en que lo tocó, un torrente de imágenes invadió su mente, la familia siendo devorada por la misma casa, obligada a permanecer allí por la eternidad. Martín gritó, pero su voz fue absorbida por la oscuridad que crecía en el sótano. La bombilla explotó, dejándolo en tinieblas completas. Sintió que manos invisibles lo arrastraban hacia el círculo de sal, empujándolo contra el suelo. Intentó resistirse, pero cada vez que movía un brazo, más manos lo sujetaban. El murmullo volvió, ahora claro, un cántico en un idioma desconocido que resonaba en su pecho, como si intentara arrancarle el alma. Su visión se volvió borrosa, y antes de desmayarse, vio un último destello. La figura alta y oscura del pasillo lo observaba desde la esquina de. Sus ojos brillaban con un fulgor rojo, y su sonrisa era tan amplia que parecía imposible en un rostro humano. Cuando Martín despertó, ya no estaba en el sótano. Estaba sentado a la mesa del comedor, frente a un plato cubierto de moho. A su lado, la familia entera lo observaba en silencio, como esperando que comiera. Afuera, la niebla cubría todo, y la puerta estaba cerrada. Nadie lo volvió a ver salir de esa casa.